barón de Grogsuit, de Charles Dickens. El barón von Koeldwethout, de Grogsuit, Alemania, era probablemente un joven varón como cualquiera le gustaría ver uno. No es necesario que diga que vivía en un castillo, porque es evidente. Tampoco es necesario que diga que vivía en un castillo antiguo, pues ¿qué varón alemán viviría en un nuevo? Había muchas circunstancias extrañas relacionadas con este venerable edificio, entre las cuales no era la menos sorprendente y misteriosa el hecho de que cuando soplaba el viento, este rugía en el interior de las chimeneas, o incluso aullaba entre los árboles del bosque circundante, o que cuando brillaba la luna ésta se abría camino por entre determinadas pequeñas aberturas de los muros, y llegaba a iluminar plenamente algunas zonas de los amplios salones y galerías, dejando otras en una sombra tenebrosa. Tengo entendido que uno de los antepasados del varón, que andaba escaso de dinero, le han clavado una daga a un caballero que llegó una noche pidiendo servidumbre de paso, y se supone que dos hechos milagrosos tuvieron lugar como consecuencia de aquello. Y, sin embargo, difícilmente puedo saber cómo sucedió, pues el antepasado del varón, que era un hombre amable, se sintió después tan apenado por haber sido tan irreflexivo, y haber puesto sus manos violentas sobre una cantidad de piedras y maderos pertenecientes a un varón más débil, que construyó como excusa una capilla, obteniendo un recibo del cielo como saldo a cuenta. El hecho de haber hablado del antepasado del varón me trae a la mente los vehementes deseos de este de que se respete su linaje. Temo no poder decir con seguridad cuántos antepasados haya tenido el varón, pero sé que había tenido muchísimos más que cualquier otro hombre de su época, y solo deseo que haya vivido hasta fechas recientes para haber podido dejar más en la tierra. Para los grandes hombres de los siglos pasados, debió ser muy duro haber llegado al mundo tan pronto, pues lógicamente un hombre que nació hace 300 o 400 años no puede esperarse que tuviera antes que él tantos parientes como un hombre que haya nacido ahora. Este último, quien quiera que sea, y por lo que nosotros sabemos lo mismo, podría ser un zapatero remendón que un tipo bajo y vulgar, tendrá un linaje más largo que el mayor de los nobles vivo actualmente. Y afirmo que esto no es justo. Bueno, pero el barón von Koeldwethout de Grogsuit era un hombre guapo y atezado, de cabello oscuro y grandes mostachos, que salía a cazar a caballo vestido con paño verde de Lincoln, con botas rojas en los pies, con un cuerno de caza colgado del hombro como el guarda de un campo muy amplio. Cuando soplaba su cuerno, otros 24 caballeros de rango inferior, vestidos con paño verde de Lincoln un poco más vasto, y botas de cuero bermejo de suelas un poco más gruesas, se presentaban directamente. Y galopaban todos juntos con lanzas en las manos como barandillas de una realacada, cazando jabalíes, o encontrándose quizá con un oso en cuyo último caso el varón era el primero en matarlo, y después engrasaba con él sus bigotes. Fue una vida alegre la del varón de Grogsuit, y más alegre todavía la de sus partidarios, quienes bebían vino del Rin todas las noches hasta que caían bajo la mesa, y entonces encontraban las botellas en el suelo y pedían pipas. Jamás hubo calaveras tan festivos, fanfarrones, joviales y alegres como los que formaban la animada banda de Grogsuit. Pero los placeres de la mesa, o los placeres de debajo de la mesa, exigen un poco de variedad. Sobre todo si las mismas 25 personas se sientan diariamente ante la misma mesa para hablar de los mismos temas y contar las mismas historias. El varón se sintió aburrido y deseó excitación. Empezó a disputar con sus caballeros, y todos los días, después de la cena, intentaba patear a 2 o 3 de ellos. A principio aquello resultó un cambio agradable, pero al cabo de una semana se volvió monótono, el varón se sintió totalmente indispuesto y buscó, con desesperación, alguna diversión nueva. Una noche, tras los entretenimientos del día a los que había ido más allá de Nimrod y Jingwiter, y matado otro hermoso oso, llevándolo después a casa en triunfo, el barón von Koeldwethout se sentó desanimado a la cabeza de su mesa, contemplando con aspecto descontento el techo ahumado del salón. Trasegó enormes copas llenas de vino, pero cuanto más bebía más fruncía el ceño. Los caballeros que habían sido honrados con la peligrosa distinción de sentarse a su derecha y a su izquierda, le imitaron de manera milagrosa en el beber y se miraron ceñudamente el uno al otro. «Lo haré», gritó de pronto el varón golpeando la mesa con la mano derecha y retorciéndose el mostacho con la izquierda. «Preñaré a la dama de Grogsuit».
Los 24 verdes de Lincoln se pusieron pálidos, a excepción de sus 24 narices, cuyo color permaneció inalterable. Me refiero a la dama de Grotswig, repitió el varón mirando la mesa a su alrededor. Por la dama de Grotswig. Gritaron los verdes de Lincoln, y por sus 24 gargantas bajaron 24 pintas imperiales de un vino del Rin tan viejo y extraordinario que se lamieron sus 48 labios, y luego pestañearon. La hermosa hija del barón von Schweigenhausen, añadió como Etout, condescendiendo a explicarse. La pediremos en matrimonio a su padre en cuanto el sol baje mañana. Si se niega a nuestra petición, le cortaremos la nariz. Un murmullo ronco se elevó entre el grupo. Todos los hombres tocaron primero la empuñadura de su espada, y después la punta de su nariz, con espantoso significado. Qué agradable resulta contemplar la piedad filial. Si la hija del varón hubiera suplicado a un corazón preocupado, o hubiera caído a los pies de su padre cubriéndolos de lágrimas saladas, o simplemente si se hubiera desmayado y hubiera cumplimentado luego al anciano caballero con frenéticas jaculatorias, posibilidades son 100 contra 1 a que el castillo de Schweigenhausen habría sido echado por la ventana, se habrían echado por la ventana al varón, y el castillo habría sido demolido. Sin embargo, la damisela mantuvo su paz cuando un mensajero madrugador llevó la mañana siguiente la petición de von Kohlduetout, y se retiró modestamente a su cámara, desde cuya ventana observó la llegada del pretendiente y su séquito. En cuanto estuvo segura de que el jinete de los grandes mostachos era el que se le proponía como esposo, se precipitó a presencia de su padre y expresó estar dispuesta a sacrificarse para asegurar la paz del anciano. El venerable varón cogió a su hija entre sus brazos e hizo un guiño de alegría. Aquel día hubo grandes fiestas en el castillo. Los 24 verdes de Lincoln de von Kohlduetout intercambiaron votos de amistad eterna con los 12 verdes de Lincoln de von Schweigenhausen, y prometieron al viejo varón que beberían su vino hasta que todo se volviera azul, con lo que probablemente querían significar que hasta que todos sus semblantes hubieran adquirido el mismo tono que sus narices. Cuando llegó el momento de la despedida todos palmeaban las espaldas de todos los demás, y el barón von Kohlduetout y sus seguidores cabalgaron alegremente de regreso a casa. Durante 6 semanas mortales jabalilleciosos tuvieron vacaciones. Las casas de Kohlduetout y Schweigenhausen estaban unidas. Las lanzas se arrumbraron, y el cuerno de caza del varón contrajo ronquera por falta de soplidos. Aquellos fueron momentos importantes para los 24, pero sus días elevados y triunfales estaban ya calzándose para disponerse a irse. «Querido mío», dijo la baronesa. «Mi amor», le respondió el varón. «Esos hombres toscos y ruidosos». «¿Cuáles, señora?», preguntó el varón sorprendido. Desde la ventana junto a la que estaban, la baronesa señaló el patio inferior en donde, inconscientes de todo, los verdes de Lincoln estaban realizando copiosas libaciones estimulantes como preparativo para salir a cazar 1 o 2 berracos. «Son mi grupo de caza, señora», le informó el varón. «Licencialos, amor», murmuró la baronesa. «Licenciarlos», gritó el varón con asombro. «Para complacerme, amor», contestó la baronesa. «Para complacer al diablo, señora», respondió el varón. Entonces la baronesa lanzó un gran grito y se desmayó a los pies del varón. ¿Qué podía hacer el varón? Llamó a la doncella de la señora y rugió pidiendo un doctor. Y luego, saliendo a la carrera al patio, pateó a los 2 verdes de Lincoln, que más habituados estaban a ello, y maldiciendo a todos los demás, les pidió que se marcharan, aunque no le importaba a dónde. No sé la expresión alemana para ello, pues si la conociera lo habría podido describir delicadamente. No me corresponde a mí decir mediante qué medios, o qué grados, algunas esposas consiguen someter a sus esposos de la manera que lo hacen, aunque sí puedo tener mi opinión personal sobre el tema, y pensar que ningún miembro del Parlamento debería estar casado, por cuanto que 3 miembros casados de cada 4 votarán de acuerdo con la conciencia de su esposa, si la tienen, y no de acuerdo con la suya propia. Lo único que necesito decir ahora es que la baronesa von Kohlduetout adquirió de una u otra manera un gran control sobre el barón von Kohlduetout, y que poco a poco, trocito a trocito, día a día y año a año el varón obtenía la peor parte de cualquier cuestión disputada, o era astutamente descabalgado de cualquier antigua afición.
Y así, cuando se convirtió en un hombre grueso y robusto de unos 48 años, no tenía ya fiestas, ni jolgorios, ni grupo de caza ni tampoco casa. En resumen, no le quedaba nada que le gustara o que hubiera solido tener. Y así, aunque fue tan valiente como un león, y tan audaz como descarado, fue claramente despreciado y reprimido por su propia dama en su propio castillo de Grogsuit. Y no acaban aquí todos los infortunios del varón. Aproximadamente un año después de sus nupcias vino al mundo un varón robusto y joven en cuyo honor se dispararon muchos fuegos artificiales y se bebieron muchas docenas de barriles de vicio. Pero al año siguiente llegó una joven baronesa y cada año otro joven varón, y así un año tras otro, o un varón o una baronesa, y un año los dos al mismo tiempo, hasta que el varón se encontró siendo padre de una pequeña familia de 12. En cada uno de esos aniversarios la venerable baronesa von Schweigenhausen se ponía muy nerviosa y sensible por el bienestar de su hija la baronesa von Koeldwettung, y aunque no se sabe que la buena dama hiciera nunca nada real que contribuyera a la recuperación de su hija, seguía considerando un deber ponerse tan nerviosa como fuera posible en el castillo de Grogsuit, y dividir su tiempo entre observaciones morales sobre la forma en que se llevaba la casa del varón y quejarse por el duro destino de su infeliz hija. Y si el varón de Grogsuit, algo herido e irritado por esa conducta, cobraba valor y se aventuraba a sugerir que su esposa al menos no estaba peor que las esposas de otros varones, la baronesa von Schweigenhausen suplicaba a todas las personas que se dieran cuenta de que nadie salvo ella simpatizaba con los sufrimientos de su hija. Y con aquello, sus parientes y amigos comentaban que con toda seguridad ella sufría mucho más que su yerno, y que si existía algún animal vivo de corazón duro, ese era el varón de Grogsuit. El pobre varón lo soportó todo mientras pudo, y cuando no pudo soportarlo ya más perdió el apetito y el ánimo, y se quedó sentado lleno de tristeza y aflicción. Pero todavía le aguardaban problemas peores, y cuando le llegaron aumentó su melancolía y su tristeza. Cambiaron los tiempos. Se endeudó. Las arcas de Grogsuit, que la familia Schweigenhausen había considerado inagotables, se vaciaron. Y precisamente cuando la baronesa estaba a punto de sumar la 13ª adición al linaje de la familia, von Koeldwettung descubrió que carecía de medios para reponerlas. No veo qué se puede hacer, dijo el varón. Creo que me suicidaré. Fue una idea brillante. El varón cogió un viejo cuchillo de caza de un armario que tenía al lado, y tras afilarlo sobre la bota, le hizo a su garganta lo que los muchachos llaman una oferta. «Bueno», exclamó el varón al tiempo que detenía la mano. «Quizá no esté lo bastante afilado». El varón lo afiló de nuevo e hizo otro intento, pero detuvo su mano un fuerte griterío que se produjo entre los jóvenes varones y baronesas, reunidos todos en un salón infantil situado arriba de la torre con barras de hierro por el exterior de las ventanas, para impedir que se lanzaran al foso. «Si hubiera sido soltero», dijo el varón suspirando, «podría haberlo hecho más de 50 veces sin que me interrumpieran. Vamos». Lleva una botella de vino y la pipa más grande a la pequeña habitación abovedada que hay tras el salón. Una de las criadas ejecutó de la manera más amable posible la orden del varón en el curso de una media hora, y von Koeldwettung, tras apreciar que así había sido hecho, se dirigió a grandes zancadas hacia la habitación abovedada cuyas paredes, que eran de una madera oscura y brillante, relucían al fuego de los leños ardientes apilados en el hogar. La botella y la pipa estaban dispuestas, y el lugar parecía en general muy cómodo. «Deja la lámpara», ordenó el varón. «¿Alguna otra cosa, mi señor?», preguntó la criada. «Soledad», contestó el varón. La criada obedeció y el varón cerró la puerta. «Fumaré una última pipa y luego pondré fin a todo», dijo el varón. El señor de Grogsuit dejó el cuchillo sobre la mesa, hasta que lo necesitara, se sirvió una buena medida de vino, se echó hacia atrás en la silla, estiró las piernas delante del fuego y se desinfló. Pensó en muchísimas cosas, en sus problemas de hoy, en los días pasados, cuando era soltero, en los verdes de Lincoln, que desde hacía tiempo habían sido dispersados por el país, sin que nadie supiera dónde estaban con la excepción de 2, que desgraciadamente habían sido decapitados, y 4 que se habían matado de tanto beber. Su mente pensó en osos y berracos, cuando en el momento de beberse la copa hasta el fondo, alzó la mirada y vio por primera vez, con asombro ilimitado, que no estaba solo. No, no lo estaba.
pues al otro lado del fuego se hallaba sentada con los brazos cruzados una horrible y arrugada figura, de ojos profundamente hundidos e inyectados en sangre, rostro cadavérico de inmensa longitud ensombrecido por unas grejas enmarañadas y mal cortadas de cabellos negros recios. Vestía una especie de túnica de color azulado desvaído que, como observó el varón contemplándola atentamente, estaba ornamentada llevando por delante, a modo de cierres, asideros de ataúd. También llevaba las piernas cubiertas por planchas de ataúd, a modo de armadura. Y sobre el hombro izquierdo llevaba un corto manto oscuro que parecía hecho con los restos de un paño mortuorio. No prestaba atención al varón, pues miraba fijamente el fuego. «¡Hola!», exclamó el varón al tiempo que golpeaba el suelo con los pies para llamar su atención. «¡Hola!», replicó el otro dirigiendo la mirada hacia el varón, pero solo los ojos, no el rostro. «¿Qué pasa?». ¿Qué pasa?», contestó el varón sin acobardarse en lo más mínimo por la voz hueca y la mirada carente de brillo del otro. «Soy yo el que debería hacer esa pregunta». «¿Cómo llegó hasta aquí?». «Por la puerta», contestó la figura. «¿Quién es?», preguntó el varón. «Un hombre», contestó la figura. «No le creo», dijo el varón. «Pues no lo crea», contestó la figura. «Eso es lo que haré», replicó el varón. La figura se quedó mirando un tiempo al osado varón de Groxwig, y luego, en tono familiar dijo: «Ya veo que nadie le puede persuadir. No soy un hombre». «¿Entonces qué es?», preguntó el varón. «Un genio», contestó la figura. «Pues no se parece mucho a ninguno», contestó burlonamente el varón. «Soy el genio de la desesperación y el suicidio. Ahora ya me conoce». Tras decir esas palabras, la aparición se puso de cara al varón, como si se preparara para una conversación. Y lo más notable de todo fue que apartó el manto hacia un lado, mostrando así una estaca que le recorría el centro del cuerpo. Se la sacó con un movimiento brusco y la dejó sobre la mesa con el mismo cuidado que si se tratara de un bastón de paseo. «¿Está dispuesto ya para mí?», preguntó la figura fijando la mirada en el cuchillo de caza. «No del todo. Primero he de terminar esta pipa». «Entonces aligere», exclamó la figura. «Parece tener prisa», contestó el varón. «Pues bien, sí, la tengo. Hay ahora muchos asuntos de los míos en Inglaterra y Francia, y mi tiempo está ocupadísimo». «¿Bebe?», preguntó el varón tocando la botella con la cazoleta de la pipa. «9 veces de cada 10, y siempre con exageración», replicó secamente la figura. «Nunca con moderación». «Jamás», contestó la figura con un estremecimiento. «Eso produce alegría». El varón echó otra ojeada a su nuevo amigo, a quien consideró como un parroquiano verdaderamente extraño, y finalmente le preguntó si tomaba parte activa en acontecimientos como los que había estado contemplando. «No», contestó la figura en tono evasivo. «Pero estoy siempre presente. Para contemplar imparcialmente, supongo», dijo el varón. «Exactamente», contestó la figura jugueteando con la estaca y examinando la punta. «Dese toda la prisa que pueda, ¿quiere? Pues hay un joven caballero que ahora me necesita porque le aflige el tener demasiado dinero y tiempo libre, o eso me parece. ¿Va a suicidarse porque tiene demasiado dinero?», exclamó el varón, realmente divertido. «Ja, ja. Esa sí que es buena». Aquella fue la primera vez que el varón se rió desde hacía mucho tiempo. «Le ruego que no vuelva a hacer eso», le reconvino la figura, que parecía muy asustada. «¿Y por qué no?», preguntó el varón. «Porque me produce un gran dolor. Suspire todo lo que quiera. Eso me hace sentir bien». Al escuchar la mención de la palabra, el varón suspiró mecánicamente. La figura, animándose de nuevo, le entregó el cuchillo de caza con la cortesía más encantadora. «Y, sin embargo, no es mala idea, un hombre que se suicida porque tiene demasiado dinero», comentó el varón al tiempo que sentía el borde del alma. «Bah. No mejor que la de un hombre que se suicida porque no tiene nada, o tiene demasiado poco», contestó la aparición con petulancia. No tengo manera de saber si el genio se comprometió sin intención alguna al decir eso o si es que pensó que la mente del varón estaba ya tan decidida que no importaba lo que dijera. Lo único que sé es que el varón detuvo al instante la mano, abrió bien los ojos y miró como si en ellos hubiera entrado por primera vez una luz nueva.
Bueno, la verdad es que no hay nada que sea lo bastante malo como para quitarse de en medio por ello, dijo Bonko el Duetot. Salvo las arcas vacías, gritó el genio. Bien, pero un día pueden llenarse de nuevo, añadió el varón. Las esposas regañonas, le reconvino el genio. Ah. Se las puede hacer callar, contestó el varón. 13 hijos, gritó el genio. Seguramente no todos saldrán malos, replicó el varón. Evidentemente el genio se estaba enfadando bastante por el hecho de que de pronto el varón sostuviera esas opiniones, pero intentó tomárselo a broma y dijo que se sentiría muy agradecido hacia él si le permitía saber cuándo iba a dejar de tomárselo a risa. Pero si no estoy bromeando, nunca estuve tan lejos de eso, protestó el varón. Bueno, me alegra oír eso, respondió el genio con aspecto ceñudo. Porque una broma que no sea un juego de palabras es la muerte para mí. Vamos. Abandone enseguida este mundo terrible. No sé, dijo el varón jugueteando con el cuchillo. Ciertamente que es terrible, pero no cree que el suyo sea mucho mejor, pues no tiene aspecto de encontrarse especialmente cómodo. Eso me recuerda que me sentía muy seguro de obtener algo mejor si abandonaba este mundo. De pronto lanzó un grito y se incorporó. Nunca había pensado en esto. Concluya. Gritó la figura castañeteando los dientes. Fuera. Le contestó el varón. Dejaré de meditar sobre las desgracias, pondré buena cara y probaré de nuevo con el aire libre y los osos. Y si eso no funciona, hablaré sensatamente con la baronesa y acabaré con los von Schweigenhausen. Tras decir aquello, el varón volvió a sentarse en la silla y rió con tanta fuerza y alboroto que la habitación resonó. La figura retrocedió 1 o 2 pasos, mirando entre tanto al varón con terror intenso, y después recogió la estaca, se la metió violentamente en el cuerpo, lanzó un aullido atemorizador y desapareció. Bonko el Duetot no volvió a verla nunca. Una vez que había decidido actuar, inmediatamente obligó a razonar a la baronesa y a los von Schweigenhausen, y murió muchos años después. No como un hombre rico que yo sepa, pero como un hombre feliz. Dejó tras él una familia numerosa, que fue cuidadosamente educada en la casa del oso y el berraco bajo su propia vigilancia personal. Y mi consejo a todos los hombres es que si alguna vez se sienten tristes y melancólicos por causas similares, como les sucede a muchos hombres, contemplen los dos lados del asunto, y pongan un cristal de aumento sobre el mejor. Y si todavía se sienten tentados a irse sin permiso, que primero se fumen una gran pipa y se beban una botella entera, y aprovechen el laudable ejemplo del barón de Groteswyl.